Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Milan Chess. En esta oportunidad quiero hablarles sobre dos temas muy importantes. El primero es sobre la PCA, que es la Professional Chess Association, y el segundo es sobre el torneo de candidatos. El primer tema es bastante interesante, con algunas anécdotas, y bueno, veremos un poco las rivalidades entre la FIDE y la PCA, todo lo que sucedió y cómo surgió. El segundo, que es el torneo de candidatos, también tiene una historia bastante agradable, bastante interesante sobre cómo o de dónde sale, ¿no?, el torneo de candidatos y por qué lo realizan, ¿no? Bueno, quiero invitarlos, seguir invitándolos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, sigan compartiendo los videos. Bueno, es una invitación que haré siempre, ¿no?, en todos los videos. Y sin más, los invito entonces a ver este contenido, este material que es bastante agradable. La Professional Chess Association, PCA, fue una organización que existió entre 1993 y 1996 y que era rival de FIDE, la Organización o Federación Internacional de Ajedrez. La PCA fue creada en 1993 por Garry Kasparov y Nigel Short para realizar la comercialización y organización de su campeonato por el título mundial de ajedrez. En 1993, Nigel Short había ganado el torneo de candidatos y por lo tanto se clasificó para desafiar al campeón Garry Kasparov por el Campeonato Mundial de Ajedrez. De acuerdo con regulaciones de la FIDE, la evaluación de las ofertas para disputar la final del Campeonato Mundial debería haber sido llevada a cabo por tres partes en forma consensuada entre la FIDE, el campeón mundial Kasparov y el desafiante Short. Según Kasparov y Short, el presidente de la FIDE, Florencio Campomanes, no cumplió estas reglas al anunciar unilateralmente que la oferta ganadora para realizar el campeonato era la de Manchester. La FIDE obtenía una parte importante de sus recursos económicos del fondo de premios del Campeonato Mundial. Ante esta situación, Kasparov y Short crearon la PCA, designando a Bob Rice como presidente. Durante octubre de 1993 jugaron su campeonato mundial bajo los auspicios de la PCA. Los partidos se realizaron en el Teatro Savoy en Londres y fueron auspiciados por The Times. Kasparov ganó en forma contundente, 12.5 sobre 7.5, y se convirtió en el campeón mundial de ajedrez de la PCA. La FIDE le quitó a Kasparov el título de campeón mundial de la FIDE y organizó un campeonato entre Anatoly Karpov y Jan Timman, los dos jugadores finalistas a los que Short había vencido en el torneo de candidatos. Karpov ganó el campeonato y se coronó campeón mundial de ajedrez de la FIDE. Por primera vez en la historia del ajedrez había dos campeones, Karpov, el campeón mundial de la FIDE, y Kasparov, el campeón mundial de la PCA. Para tener un conocimiento más claro sobre por qué nace la PCA, tenemos que definir el cisma de 1993. Se denomina cisma del ajedrez a la situación que atravesó el ajedrez mundial entre el año 1993 y el año 2002, tras el abandono de la FIDE por parte de Garry Kasparov. El cisma es la división o separación que se produce en el seno de una organización, un partido político, una iglesia, etc., o de un movimiento cultural, cuando algunos de los individuos que forman parte de ella la abandonan porque no están de acuerdo con la ideología o doctrina dominante en el seno de dicha organización o movimiento. Desde el año 1993 hasta el año 1995, la PCA organizó un torneo interzonal y un torneo de candidatos en forma similar a las series clasificatorias que organizaba la FIDE. Por su parte, la FIDE también tenía su propia serie de encuentros de clasificación y muchos jugadores participaron tanto en los torneos de la FIDE como los de la PCA. El ciclo de candidatos de la PCA lo ganó el gran maestro indio Viswanathan Anand. Kasparov defendió su título de campeón mundial de ajedrez de la PCA contra Anand en el World Trade Center, en una serie de partidas que comenzaron el 11 de septiembre de 1995. Kasparov ganó la serie de 20 partidas, 10.5 sobre 7.5. Declive y eventos posteriores.
En el año 1996, la PSA perdió a Intel, que era su auspiciante principal, y al poco tiempo cerró sus puertas. De esta forma, Gasparov perdía la posibilidad de organizar un ciclo clasificatorio para elegir un desafiante a su título. Finalmente, en el año 2000, jugó y perdió una serie contra Vladimir Kramnik, un desafiante elegido a dedo en un evento denominado Classical World Chess Championship 2000. Este evento se jugó bajo los auspicios de Brain Games, que luego de ello parecería cesó sus operaciones. Cuando Kramnik defendió su título en el Classical World Chess Championship 2004, le puso el título de clásico para enfatizar la continuidad que su título tenía en cuanto a vencer al campeón de ese momento, ya que este es el mismo título del que Gasparov tenía. El título mundial de la PSA es a veces conocido con el título clásico. La separación de la PSA de la FIDE fue sanada en el Campeonato Mundial de Ajedrez del año 2006, un match de reunificación entre Kramnik y el campeón mundial del año 2005, Veselin Topalov, que fue ganado por Kramnik. Torneo de candidatos de la FIDE. El torneo de candidatos es un torneo de ajedrez organizado por la Federación Internacional de Ajedrez FIDE desde el año 1950 con el fin de determinar qué jugador se enfrentará al campeón mundial de ajedrez para disputarle su título. Inicialmente la FIDE planeó realizar un torneo cada 3 años, pero después del cisma ocurrido entre la FIDE y la Professional Chess Association de Garry Kasparov y Nigel Short, se ejecutaron cambios en la determinación de los candidatos, fijando la FIDE un torneo de periodicidad incierta, ya no sujeto al plazo perentorio de 3 años. En el año 1946, Alexander Alekhine, titular en esos años de la corona de campeón del mundo de ajedrez, murió en un hotel de Estoril, Portugal, cerca de Lisboa. Alekhine no había puesto en disputa su título de campeón, pues hasta entonces la FIDE aceptaba que el nuevo campeón impusiera sus propias condiciones para aceptar a un retador, circunstancia que el propio Alekhine aprovechó durante varios años para evitar poner en juego su título. Para evitar que tales situaciones arbitrarias se repitieran, la FIDE asumió la organización de los campeonatos mundiales de ajedrez, impidiendo que el campeón vigente imponga reglas para ello, y promovió en 1948 un gran torneo por el título mundial en 1948, con sus propias reglas. Al margen del resultado, el torneo tuvo una importancia trascendental en el mundo del ajedrez. El título de campeón del mundo dejaba de ser propiedad del campeón y la FIDE pasaba a organizar el ciclo de torneos de donde saldría el nuevo retador del campeón del mundo según reglas ya establecidas. El ciclo comienza en los torneos que todos los años organizan las federaciones locales. El triunfo en esos torneos normalmente da derecho a participar en un torneo nacional absoluto, organizado por las federaciones nacionales cada año, del que sale el campeón absoluto nacional normalmente. Los vencedores de los torneos nacionales tienen derecho a participar en un torneo zonal por continentes. Las zonas están determinadas por la FIDE y agrupan a países próximos. Son torneos internacionales y de fuerza variable, dependiendo del poderío de los jugadores nativos de la zona. Los ganadores de los torneos zonales participan en los torneos interzonales. En estos torneos ya se encuentran los jugadores más fuertes del mundo. Hasta 1990 había 3 interzonales y se enfrentaban por sistema de liga, pero a partir del torneo interzonal de Manila en 1990, todos los jugadores han de jugar juntos con un sistema suizo, 64 participantes. Del interzonal sale una lista de los 11 primeros jugadores que van a jugar el torneo de candidatos. El torneo de candidatos es el que decidirá quién es el próximo retador del campeón del mundo. Es un torneo de 12 jugadores, los 11 surgidos de los interzonales y el perdedor del campeonato del mundo anterior. Torneo que se juega por encuentros individuales y eliminatorios. Cada encuentro se juega a 12 partidas,
y en caso de empate en las puntuaciones se va a la muerte súbita. Se sigue jugando y gana el primero que gana una partida. Luego de esto, el vencedor de todos los encuentros se enfrenta en un match a 24 partidas contra el perdedor del mundial anterior. El vencedor de este último match se convierte en candidato a campeón del mundo, que se disputará en un nuevo match también a 24 partidas. Hasta el año 1965 se utilizaba el sistema de todos contra todos, pero una queja de Bobby Fischer contra los jugadores soviéticos, a quienes acusó de pactar tablas si jugaban entre sí para guardar fuerzas contra rivales extranjeros, causó que se eligiera un sistema de eliminación directa de rivales elegidos previamente por sorteo. El cisma entre la FIDE y la Professional Chess Association en el año 1993 causó reformas profundas en la determinación del torneo de candidatos, pues gracias al cisma del ajedrez, el título de campeón del mundo perdió el brillo de antaño debido al pleito entre dos federaciones mundiales rivales. Ante ello, la FIDE abandonó los interzonales desde el año 1996 y organizó torneos zonales para la calificación de los retadores. Entre el año 1999 y el año 2005, el campeón del mundo se determinó en torneos a un ritmo más rápido que el que hasta entonces se había empleado. En el año 2006 se jugó el torneo de la reunificación y se reinician los torneos interzonales para definir de los vencedores de ellos a un grupo selecto de 12 candidatos. Muy bien amigos, hemos llegado ya al final de este video. Espero que les haya gustado mucho, espero que hayan aprendido mucho, también así como yo. Cada vez que hago estos videos, subo este material, investigo, aprendo mucho sobre la historia del ajedrez en general, ¿no? Todas sus organizaciones, federaciones y más. Bueno, seguiré subiendo más contenido en próximas oportunidades, ya será sobre los campeones del mundo, también, como les había dicho, sobre tutoriales de ajedrez, empezar desde lo básico y así partidas y un poco más a medida que vaya compartiendo videos. Espero que se sigan suscribiendo a mi canal y bueno, que compartan esos videos. Un abrazo para todos.